Distinguidos colegas presentes, muy buenas noches, tanto a nivel virtual como allá en el auditorio del Centro Clínico Marcial Ríos Morillo de la ciudad de Mérida. Mi nombre es Pastor Galicia, médico obstetra, ginecólogo y Chief Medical Officer de Grupo Leti. Para mí es todo un placer en nombre de Grupo Leti darles la bienvenida a esta actividad ya tradicional desde su sede, estos cafés seminario. Hoy con un invitado especialísimo, con el aval en esta oportunidad, tanto de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, como de la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina, ABUM. Para llevar adelante las riendas de esta actividad tendremos con nosotros al doctor Manuel Ricardo Escalante. El doctor Escalante es médico, ginecólogo, obstetra y mastólogo, quien será el coordinador y moderador de esta actividad. Actividad que será grabada y una vez finalizada, pues será colgada en el canal de YouTube de Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y que activen las notificaciones para que reciban la información no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que Grupo Leti trae para ustedes todos los días. Como un amable recordatorio, les pido por favor a partir de este momento se sirvan a apagar sus teléfonos celulares, tener los micrófonos apagados y evitar cualquier interrupción que pueda, interrumpir el normal desenvolvimiento de esta actividad. Una vez más, darles la bienvenida y muchas gracias pues por estar allí presentes para el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias por estar, por creer y confiar y trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy en esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Una vez más, bienvenidos, disfruten de esta su actividad y los dejo con el doctor Manuel Escalante. Doctor Escalante, los micrófonos son todos suyos. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Pastor. Muchísimas gracias una vez más por la oportunidad que nos da brindar el Grupo Leti de estar en estos jueves de Café Seminario, en los cuales pues, buscamos mantener y aportar nuestro granito de arena en la educación médica continua. Queremos agradecer también al Centro Clínico Marcial Ríos Morillo, a la doctora Carolina Ruiz, que nos acompaña el día de hoy como directora de la clínica, por permitirnos sus espacios para llevar a cabo esta actividad, que también está auspiciada por la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y en el día de hoy por la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina, ABUM. El día de hoy tenemos al doctor Franklin Moreno, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, imagenólogo egresado de la Universidad de los Andes, doctor en Ciencias Médicas de la Universidad del Zulia, profesor titular de la Universidad de los Andes, quien nos va a hablar de un tema que se titula La mama en imágenes. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Bienvenido, doctor Moreno. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Buenas noches. Muchas gracias al Centro Clínico Doctor Marcial Ríos Morillo y al Grupo Leti por permitir compartir con todos ustedes las cosas que hacemos en función del beneficio de nuestros pacientes. En la noche de hoy vamos a conversar un poco sobre la mama en imágenes. Y es importante que toquemos este tema porque esto va a ser un preámbulo quizás para futuras exposiciones, para hablar con más detalle de cada parte, de cada punto en el cual nosotros trabajamos continuamente para tratar de generar imágenes médicas que sirvan para el diagnóstico médico relacionado precisamente con la mama. La mama es extremadamente compleja y es por eso que el trabajo sobre la mama, desde el punto de vista clínico, debe ser abordado por todas aquellas personas que trabajamos continuamente en función de establecer diagnóstico temprano. Y es por eso esa primera diapositiva que vemos allí, porque todos debemos participar de manera acertada para tratar de establecer diagnóstico temprano. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente los médicos radiólogos debemos trabajar de manera aislada en la generación de las imágenes médicas y en la interpretación de las mismas, sino también ese trabajo debe ser aunado conjuntamente con los técnicos radiólogos y de la misma manera todos los médicos que trabajan continuamente en el examen clínico de la paciente femenina y también del paciente masculino.
Es por ello que todos debemos trabajar en conjunto, médicos generales, médicos de familia, médicos especialistas en ginecología y obstetricia y todos aquellos involucrados en patología mamaria, llámense los oncólogos médicos y los cirujanos mastólogos. El que trabaja de manera aislada pues no llega a ninguna parte y es por eso que la comunicación entre todos los entes involucrados es fundamental. Inclusive aquí tenemos que incluir a las pacientes, a las cuales muchas veces nosotros le indicamos realizar un procedimiento imagenológico y no le explicamos el procedimiento y a veces llegan a realizarse una resonancia magnética y donde tienen que estar hasta 40 minutos en una posición sin moverse y muchas veces eso dificulta los procedimientos. De allí que es un trabajo en conjunto que todos tenemos que tener presente. En cualquier órgano del cuerpo en el cual vamos a trabajar y vamos a generar imágenes, es necesario el conocimiento desde el punto de vista embriológico, anatómico, histológico, fisiológico y fisiopatológico del órgano que nosotros vamos a abordar. La mama, por supuesto, no escapa a ello y por eso debemos conocer todas las características desde el punto de vista morfológico, fisiológico y fisiopatológico para poder abordarla. De allí que vamos a comenzar a desglosar cada uno de los métodos que son capaces de generar imágenes y que son muy importantes para el diagnóstico, tanto de patología benigna como de patología maligna. Y de allí vamos a comenzar a hablar del ultrasonido mamario. El ultrasonido mamario representa uno de los métodos más utilizados en el diagnóstico de patología mamaria y es un método que es excelente. ¿Por qué? Porque es un método que es inocuo, no provoca ningún daño al paciente y en comparación con el resto de los métodos que se utilizan para generar imágenes médicas, es un método que todavía sigue siendo de bajo costo. El único problema que tiene el ultrasonido es que es operador dependiente y por supuesto, por ser operador dependiente, el diagnóstico va a depender de la experticia y la experiencia que tenga el médico para poder generar las imágenes médicas. La anatomía ultrasonográfica es fundamental, igual que la anatomía en cualquiera de los métodos utilizados para imágenes médicas para poder establecer diagnóstico. De allí que podemos observar cómo este esquema muestra la piel, la grasa subcutánea, muestra el tejido mamario, la grasa retromamaria, el músculo pectoral y la parrilla costal. Lo demás corresponde, por supuesto, a los pulmones. Con esta anatomía ultrasonográfica somos capaces de discriminar si la mama está ante la presencia de un tejido fibroadiposo, un tejido fibroglandular, y eso es muy importante de acuerdo a la edad que tenga la paciente y nos permite la ubicación de la patología que estamos visualizando. Todo esto se hace bajo una escala en grises. De allí que tenemos los distintos patrones ecográficos de reconocimiento de las distintas patologías mamarias. Por ejemplo, aquí estamos observando el patrón anecoico de una lesión que posteriormente vamos a describir las características de las lesiones, que como vemos acá se ve completamente negro y eso nos genera algo que llamamos reforzamiento acústico posterior y eso es muy importante para el diagnóstico definitivo de la patología mamaria. Vemos el patrón hiperecoico en comparación, por supuesto, con el tejido mamario que lo está rodeando, el patrón hipoecoico en comparación con el tejido mamario que está alrededor y el patrón isoecoico. La descripción de cada uno de esos patrones es muy importante para el diagnóstico de patología mamaria. Y vamos a ver cómo pueden combinarse el patrón anecoico con el hiperecoico y el hipoecoico para dar patrones de complejidad que son muy importantes para la clasificación definitiva de esa patología mamaria. La morfología de las lesiones es fundamental en la descripción que todo médico radiólogo o médico que se dedique a realizar ultrasonido debe realizar. ¿Para qué? Para que le diga al clínico lo que debe hacer con el paciente. Nosotros tenemos la responsabilidad en cada lesión que describimos de decirle al clínico si estamos ante la presencia de una lesión benigna o una lesión que es dudosa de benignidad. De allí que tenemos que hablar sobre la morfología. Aquí vemos, por ejemplo, una morfología ovalada, una morfología redondeada, y las que salen de esos parámetros, pues hablamos de una morfología irregular. Y eso es fundamental para el diagnóstico de patología mamaria. Los márgenes de las lesiones son fundamentales.
Aquí, por ejemplo, vamos a ver un margen circunscrito donde la definición de abrupto entre lo que es el tejido mamario y la lesión está representada. Podemos definir claramente dónde está la lesión y eso nos hace observar que la lesión es circunscrita. Pero cuando dicha lesión no es circunscrita, podemos tener diferentes tipos de márgenes, en los cuales podemos tener márgenes indistintos, márgenes angulados, márgenes microlobulados y márgenes espiculados. Eso es muy importante a la hora de establecer la descripción de la lesión, porque le va a decir al clínico cuál es la acción que debe realizar con esa paciente. Y es un procedimiento que se hace en un corto periodo de tiempo, que debe hacerse de manera minuciosa y que debe quedar plasmado en el informe radiológico. Los límites de la lesión son fundamentales también para describir cómo se comporta el tejido mamario en relación a la lesión. Aquí vemos, por ejemplo, los límites definidos, precisos, regulares, mientras que vemos que aquí los límites no los podemos determinar con precisión. Y esos límites pueden estar marcados por halos ecogénicos, halos anecoicos, que nos dicen de qué patología precisamente estamos haciendo referencia. Lo importante de esto es que también podemos determinar que debido al contenido de la lesión podemos tener lo que denominamos hallazgos acústicos posteriores, es decir, que debido a la física del método que estamos utilizando, en este caso el ultrasonido, podemos no tener hallazgos acústicos posteriores, podemos tener reforzamiento acústico posterior, podemos tener sombras acústicas posteriores y patrón combinado entre sombras acústicas y reforzamiento acústico posterior. Eso es muy importante porque dependiendo de la celularidad de la lesión, podemos estar ante la presencia de una lesión que tenga calcificaciones y por lo cual podemos tener, por ejemplo, sombras acústicas posteriores. Y los reforzamientos acústicos posteriores generalmente lo vamos a observar en lesiones completamente quísticas. Es importante evaluar la homogeneidad y la heterogeneidad de las lesiones que estamos observando. De allí que podemos observar calcificaciones dentro de las lesiones, y esas calcificaciones pueden ser únicas, pueden ser múltiples, las podemos observar por fuera de la lesión o inclusive las podemos observar dentro de la lesión. Y eso es muy importante porque el hecho de aparecer microcalcificaciones, muchas de esas microcalcificaciones, sobre todo cuando las observamos agrupadas, inclusive utilizando el ultrasonido, esas microcalcificaciones agrupadas nos pueden anunciar la presencia de un carcinoma intraductal. El ultrasonido tiene herramientas importantísimas que nos permiten ayudar al diagnóstico definitivo. Algunos ultrasonidos tienen la elastografía que nos ayudan a establecer la celularidad precisamente de la lesión, si la lesión es elástica. Y eso nos ayuda a ver el componente que tiene la lesión, si es quístico, si es sólido. Pero esta herramienta es fundamental, la vascularización, que la podemos explorar a través del uso del ultrasonido Doppler, el ultrasonido Power Doppler y el ultrasonido Doppler pulsado. A través de esta herramienta nosotros podemos ver si esa lesión tiene una vascularización o no tiene, si esa lesión tiene vascularización dentro del nódulo, si es adyacente al nódulo o hay un aumento difuso en el tejido circundante. Y esto es muy importante porque recuerden ustedes que las lesiones tumorales tienen una particularidad, que la angiogénesis en las lesiones tumorales está incrementada y por el incremento de la angiogénesis, obviamente la vascularización de la lesión está incrementada. Como radiólogos o como ultrasonografistas tenemos la obligación, si nuestro equipo tiene la posibilidad de utilizar el Doppler, de utilizarlo para poder caracterizar la lesión de la cual estamos describiendo y hacérselo saber al clínico. El tejido circundante es fundamental también evaluarlo, porque hay muchas lesiones que traen como consecuencias cambios en los conductos, cambios en los ligamentos de Cooper, infiltración edematosa inflamatoria del tejido circundante, es decir, hablamos de edema, que muchas veces se asocian a engrosamientos de la piel, retracciones cutáneas de la piel y distorsión de la arquitectura. Es muy común que nosotros hablemos sobre áreas de distorsiones sónicas a nivel del tejido mamario. Esas áreas de distorsiones sónicas nos traen muchísimos problemas, sobre todo cuando no están asociadas a áreas de distorsión o asimetrías de densidad
en otras exploraciones adicionales que realizamos en la mama, sobre todo en la mamografía. Por lo tanto, es importante reportarlas y describirlas. Todo esto tenemos que hacerlo de manera contundente al momento de realizar el informe médico y al momento de reportarlo. Y es muy importante no solamente describir la morfología de la lesión con todos los márgenes, sino establecer el tamaño y el volumen de la lesión. Nos hemos encontrado con casos en los cuales hacemos seguimientos de pacientes y lamentablemente no está descrito con detalle el diámetro de las lesiones. Es importante establecer los 3 diámetros, el diámetro longitudinal, antero-posterior y transverso, y el volumen es muy importante para hacer el seguimiento de las lesiones cuando las catalogamos, por ejemplo, de un BIRAC 3, un BIRAC 4 hasta un BIRAC 6. Y es muy importante en la evaluación de las pacientes posterior, inclusive a tratamientos quimioterápicos. En las lesiones nodulares, fíjense todo lo que nos podemos encontrar en esas lesiones nodulares. La forma, bueno, tenemos formas, como ya dijimos, redondeadas, ovaladas, y esas formas que no entran dentro de lo que es lo redondeado y ovalado, y las catalogamos como formas irregulares. Hablamos de la orientación y podemos tener una orientación longitudinal, paralela y antiparalela. Y los márgenes, bueno, los márgenes abruptos, bien definidos, con contornos precisos y regulares, y todos esos márgenes que salen de ese contorno regular. Se pierden los contornos y comenzamos a hablar de contornos irregulares, mal definidos, con ángulos agudos y espicularidad e irregularidad. Esto es fundamental reportarlo para establecer diagnósticos definitivos. Además, también tenemos que considerar los límites y el patrón ecogénico, como lo acabamos de describir, y las características acústicas posteriores. Vemos que los límites están bien definidos, como en esta lesión que vemos acá, y vemos cómo los límites se comienzan a perder en esta lesión que vemos acá. El patrón ecogénico ya lo mostramos anteriormente, el patrón anecoico, el patrón hiperecoico, y cuando combinamos patrones hipoecoicos con heterogeneidad, ramificaciones dentro de la composición de una estructura anecoica, hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de quistes complejos, de quistes de pared engrosada y de lesiones sólidas que se pueden acompañar, como lo mencionamos anteriormente, de sombras acústicas posteriores, reforzamiento acústico posterior, porque se pierde la homogeneidad de la lesión. Lesiones nodulares que nos permiten caracterizar y categorizar con la clasificación de BIRAC. Y aquí sí quiero ser bien enfático. Nosotros como médicos radiólogos y ultrasonografistas debemos conocer con detalle la clasificación BIRAC. Pero obviamente la clasificación BIRAC va a depender de la experiencia que tenga el médico y del manejo que tenga del método que está realizando, en este caso del ultrasonido. Las primeras lesiones que nosotros vemos en la parte superior, por ejemplo esta que está acá, que corresponde a un quiste simple, esta que está acá, que tiene un centro ecogénico con un halo anecoico que corresponde a un ganglio intramamario, que los podemos visualizar de esa manera en la región axilar. Esta lesión nodular hipoecogénica que puede corresponder a un fibradenoma, o esta que está acá que corresponde a una martroma, pues esas lesiones se caracterizan por ser benignas y las catalogamos dentro de una clasificación de BIRAC tipo 2. Las lesiones que vemos más abajo son lesiones que comienzan a complicarse porque ya se pierde la regularidad de los bordes. Son lesiones que comienzan a ser ecomixtas con componentes sólidos y componentes quísticos, y algunas de ellas se asocian a lesiones multiquísticas con ectasias ductales atípicas. Esas lesiones nosotros las vamos a catalogar muchas veces como un BIRAC 3 y tenemos que hacer un seguimiento de esas lesiones cada 6 meses para ver el tamaño, el volumen y si hay cambios en la morfología de las lesiones. Las lesiones que vemos más abajo son lesiones en las cuales cambia la morfología y vemos ocupaciones intraductales, vemos contenidos sólidos dentro de un quiste, vemos quistes complejos tabicados y vemos lesiones que provocan una desorganización de la arquitectura del tejido mamario, con lesiones irregulares, espiculares, con márgenes poco definidos, y por supuesto ya estas lesiones las vamos a catalogar como un BIRAC 5. Desde las lesiones que decimos que son BIRAC 4, ya sean 4A, 4B o 4C o 5, le estamos diciendo al clínico que tiene que realizar un procedimiento intervencionista y debemos tomar biopsia de la lesión a la cual estamos haciendo referencia.
Por lo que ustedes pueden ver, el ultrasonido representa una herramienta ideal, fundamental, de fácil exploración, bajo costo, pero que tiene el problema que depende de la experiencia que tiene el médico y es operador dependiente. Depende de que el médico en una lesión pequeña de 0.5, 0.4 milímetros pase por el sitio preciso, se percate de la lesión y la describa. Además de todo esto, el ultrasonido tiene otras herramientas importantísimas, que es que permite, por ejemplo, la localización de lesiones de pequeño tamaño que van a ser en pacientes que ya están diagnosticadas como un BRAF 6 y que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos y nos permite colocar arpones prequirúrgicos para que el cirujano mastólogo vaya con más certeza y con más detalle a extraer una lesión pequeña con márgenes amplios y le permita preservar la mama. Entonces tiene funciones importantísimas para realizar procedimientos invasivos, como la colocación de un arpón prequirúrgico al momento de realizar la cirugía. Además tiene otras funciones importantes que nos permiten en radiología intervencionista, de la mano con el cirujano mastólogo, con el oncólogo o con el ginecobstetra que trabaja directamente con mama, es que nos puede permitir realizar la toma de biopsia dirigida. Esa herramienta es fundamental y hasta que no apareció el ultrasonido, las tomas de biopsia se realizaban a ciegas o tenía que llevarse a un paciente a cirugía para poder realizar la toma de la biopsia. Hoy en día, con el uso del ultrasonido y con el uso del TrueCut, nosotros podemos tomar una biopsia dirigida por ultrasonido con certeza de que estamos llegando al sitio donde tenemos que llegar y de que estamos tomando la biopsia de la lesión en la cual estamos haciendo referencia, tomando todas las previsiones posibles y todas las indicaciones que nosotros conocemos para realizar el procedimiento, siempre colocando el transductor ya sea de manera longitudinal con la pistola colocada inmediatamente por debajo del transductor, siguiendo completamente la aguja que estamos introduciendo y por supuesto guiándola hasta el momento preciso en el cual realicemos la toma de biopsia. Por lo tanto, es un procedimiento que tiene una validez y una importancia incalculable, sobre todo para los que trabajan con patología mamaria y necesitan establecer diagnóstico temprano para poder establecer el tratamiento al cual el tratamiento indicado. Además, los cirujanos mastólogos lo utilizan muchísimo en cirugía para ubicar lesiones de pequeño tamaño, entonces tiene una utilidad muy importante al momento de la cirugía para la detección de lesiones en el momento quirúrgico. Continuando con los métodos utilizados para la generación de imágenes, tenemos la mamografía. Todos conocemos la mamografía, que utiliza un principio físico a través de la generación de rayos X con un tubo de rayos X y la obtención de imágenes en dos proyecciones básicas, la proyección cráneo-caudal y la proyección medio-oblicua lateral. En la mamografía es importante la ubicación de las lesiones en ambas proyecciones. Por eso podemos observar cómo en la proyección cráneo-caudal lo que está en la parte superior corresponde a los cuadrantes externos, lo que está en la parte inferior corresponde a los cuadrantes internos, mientras que en la proyección media oblicua lateral, lo que está en la parte superior corresponde a lo superior y lo que está en la parte inferior corresponde a lo inferior. Y eso nos permite la ubicación en los distintos cuadrantes de los cuales estamos haciendo referencia. La mamografía sigue siendo el método ideal para screening o tamizaje de cáncer de mama. Hasta este momento, a pesar de que se están haciendo estudios con mamografía a través de infrarrojo, no hay ningún otro método que se utilice como screening o tamizaje de cáncer de mama porque puede ser aplicado en grandes grupos poblacionales. El éxito de la mamografía depende de la técnica radiológica que se usa para la generación de la imagen. Es decir, aquí el técnico radiólogo juega un papel fundamental y primordial para la generación de la imagen que esté adaptada con todas las características anatómicas radiológicas que debe tener la imagen. Si es verdad, existe mamografía digitalizada o indirecta y existe mamografía digital, directa.
Por supuesto, hay ventajas y desventajas en relación a la una y a la otra, pero la experiencia nos dice que el éxito en la interpretación y en la visualización de la mamografía depende de la técnica mamográfica que se utiliza. Que si estamos viendo una proyección medio oblicua lateral, veamos de manera exacta la región axilar, la región pectoral, visualicemos los ganglios, que es importante para la evaluación radiológica de una mamografía, y por supuesto veamos todo lo que corresponde al tejido mamario y el tejido fibroadiposo sustitutivo de la mama, y sobre todo las diferentes tipos de microcalcificaciones que se producen producto del proceso degenerativo involutivo de la mama. De allí que de eso depende el éxito de la interpretación radiológica de una mamografía. La mamografía se usa en pacientes que tengan prótesis y en pacientes que no tengan prótesis. Hay un falso concepto de que las pacientes con prótesis no deberían realizarse mamografía tal cual como se la realizan las pacientes que no tienen prótesis. Eso es un concepto equivocado. Si hasta este momento nosotros tenemos la mamografía como único método ideal para screening o tamizaje de cáncer de mama, pues tenemos que utilizarlo así sea en las pacientes que tienen prótesis, y de hecho nos permite evaluar la prótesis. Si la prótesis es retropectoral, si la prótesis es prepectoral, la indignidad de la prótesis y por supuesto del tejido mamario. Se hacen proyecciones adicionales que no se hacen de rutina en las pacientes que no tienen prótesis, y esas proyecciones se hacen con una técnica de pellizcamiento o conocida como técnica de equilibrio. Eso nos permite precisamente sacar la prótesis y poder visualizar de manera acertada el tejido mamario, y de esa manera establecer diagnóstico de patología mamaria. Es importante en la evaluación de la mamografía determinar la densidad mamaria, y existe una clasificación por la Academia Americana de Radiología de la densidad mamaria, la cual la clasifica de acuerdo al tipo de tejido que tiene la paciente. En este caso, en una mama liposustituida casi en un 100%, la densidad radiológica la catalogan como A, mientras que cuando comienza a proliferar o hay proliferación de tejido fibroglandular entre aproximadamente un 25 y un 50%, hablamos de un tipo B, cuando tenemos un 75% un tipo C, y cuando tenemos un 100% hablamos de una densidad radiológica tipo D. Esto es muy importante porque resulta que nosotros no tenemos problemas con la interpretación de una mamografía con una densidad radiológica tipo A. El problema que tenemos es con la interpretación de una mamografía con una densidad radiológica tipo D. ¿Por qué? Porque es una mama densa y la superposición del tejido mamario muchas veces nos puede esconder la posibilidad de la determinación de lesiones. Y es por eso que casi siempre con una densidad radiológica tipo D tenemos que utilizar un método complementario que ya lo mencionamos, como es el caso del ultrasonido. Y un método complementa y potencia al otro para tratar de aumentar la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico de patología mamaria. Las microcalcificaciones son muy importantes tomarlas en cuenta, porque tenemos muchos tipos de microcalcificaciones. Tenemos microcalcificaciones focales agrupadas, tenemos microcalcificaciones segmentarias, tenemos microcalcificaciones difusas en toda la mama, tenemos microcalcificaciones regionales y tenemos microcalcificaciones lineales. Ese patrón de microcalcificaciones también nos sugiere la presencia de benignidad o de malignidad que se esté instaurando. Recuerden que el problema que tenemos con el carcinoma de mama, sobre todo el carcinoma intraductal, es que hay dos procesos básicos que se producen. El primero de ellos es la angiogénesis, en la cual permite que el tumor comience a crecer de tamaño, pero el que aparece un poco más tardío es la aparición de las microcalcificaciones, y cuando lo vemos focalizadas y agrupadas y que no las teníamos en una mamografía previa, eso nos hace prender los signos de alarma para decirle al clínico que hay que tomar acciones en relación con eso que estamos observando. Y vemos diferentes patrones de calcificaciones, no solamente de microcalcificaciones, sino de macrocalcificaciones. Calcificaciones a nivel de los ganglios, calcificaciones de lesiones nodulares, calcificaciones vasculares, calcificaciones a nivel de los acinos glandulares, calcificaciones de suturas posterior a procedimientos quirúrgicos. Y todo eso debe conocerse y debe describirse en el informe radiológico. ¿Por qué? Porque esas
microcalcificaciones están de la mano con la fisiopatología que podemos observar a nivel de la mama. Calcificaciones vasculares, por ejemplo, forman parte de procesos degenerativos normales de la mama. Calcificaciones segmentarias, calcificaciones lineales, intraductales, forman parte de mastitis, por ejemplo, de procesos de adenosis crónica. Calcificaciones agrupadas con tendencia al pleomorfismo, es decir, cambian la forma de las microcalcificaciones y eso se evalúa de una mamografía a otra, pues podemos estar ante la presencia de un carcinoma y macrocalcificaciones que también puedan estar asociados a necrosis grasa, no solo por trauma, sino también por cambios postquirúrgicos. El hecho de que podamos observar las microcalcificaciones y dependiendo del tipo de microcalcificaciones, podemos utilizar otra herramienta importante que tiene la mamografía, que son las compresiones con magnificaciones focalizadas, es decir, utilizamos focos de compresión donde se modulan las libras de presión y ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Dispersar el tejido y las microcalcificaciones que están asociados a ese tejido. Y de acuerdo al grado de dispersión que tengan o no tengan, podemos estar ante la presencia de una patología mamaria, sobre todo buscando la posibilidad de carcinoma intraductal. De allí que, producto de lo que estamos observando en la mamografía, podemos obtener todo esto que vemos acá en relación a lesiones nodulares o a masa que estamos observando en la mamografía y las podemos visualizar con base a su morfología, a los márgenes y a su densidad. Cuando vemos con base a su morfología, pues vemos lesiones redondeadas, vemos lesiones ovaladas, en este caso ambos con bordes definidos, con contornos precisos, vemos lesiones lobuladas y vemos lesiones irregulares con tendencias a ser espiculares y que no son homogéneas, sino que además están asociados a microcalcificaciones. Los márgenes son muy importantes a la hora de establecer la clasificación BIRRA. Si los márgenes son precisos, bien definidos, si los márgenes comienzan a ser microlobulados con tendencias a ser irregulares, si los márgenes se comienzan a perder y se comienzan a esconder, sobre todo con la superposición del tejido. Y cuando la mama es densa, pues comenzamos a, vamos a decirlo de esta manera, comenzamos a tratar de utilizar métodos alternativos para poder discriminar la lesión. Y muchas veces por superposición de imágenes vemos precisamente irregularidades en esa lesión nodular, pero tenemos que decírsela al clínico para poder intervenir de manera acertada. Y la densidad es muy importante. Tenemos imágenes de alta densidad, como esta que vemos acá, tenemos imágenes con una densidad similar al tejido que lo está circundando y tenemos imágenes con baja intensidad de densidad. Esas imágenes con baja densidad pueden estar relacionadas con tejido adiposo o no estar relacionadas con tejido adiposo. Las lesiones nodulares también las vamos a caracterizar por mamografía a través del BIRRA. Vamos a establecer clasificaciones con el BIRRA y es nuestra obligación para decírsela al clínico. Por eso tenemos lesiones nodulares de este tipo que la podemos clasificar como un BIRRA tipo 2, como lesiones nodulares con macrocalcificaciones que corresponden a un fibroadenoma calcificado de inicio involutivo. Lesiones nodulares de bordes bien definidos, contornos precisos que pueden corresponder a un fibroadenoma. Lesiones nodulares con un centro radiolúcido y con una periferia hiperdensa que pueden corresponder a un quiste oleoso incipiente, y lesiones nodulares de mayor tamaño y mayor heterogeneidad que tiene un fibroadenoma que puede corresponder a un amartoma. Vemos lesiones nodulares donde comienza a perderse la regularidad de la lesión y aquí comenzamos a clasificarla como un BIRRAC 3 o un BIRRAC 4A, tal cual como las lesiones que conseguimos abajo, donde se pierden los márgenes, se pierden los contornos, comenzamos a ver irregularidad, y estas que están acá, que son lesiones espiculares irregulares que corresponden a un BIRRAC 5. No solamente nos sirve para establecer el diagnóstico de lesiones, sino también nos sirve para la mamografía para hacer intervencionismo radiológico a través de la colocación de arpones, es decir, hacer radiolocalizaciones prequirúrgicas de asimetrías de densidad, áreas de distorsión o microcalcificaciones agrupadas que no son susceptibles de alcanzarla con el ultrasonido, que es un procedimiento más inocuo, de más bajo costo,
pero tenemos que realizarla cuando no la podemos visualizar por ultrasonido. Así que la mamografía en sus dos proyecciones, cráneo caudal y medio oblicuo lateral, con el uso de una rejilla métrica previa, alfanumérica, pues podemos establecer dónde se encuentra la lesión y posteriormente tratar de colocar el arpón y dejar el arpón en el sitio donde se encuentra el área de distorsión, en el sitio donde están las microcalcificaciones focales, se manda a cirugía y el mastólogo o el cirujano mastólogo nos envía la pieza operatoria a la cual también le realizamos la mamografía y determinamos si están las microcalcificaciones o el área de distorsión que previamente nosotros habíamos determinado. Lo ideal es hacer un procedimiento que se llama biopsia estereotáxica, pero por lo menos en nuestro medio no contamos con ese procedimiento y muchas pacientes la estamos tratando de resolver a través de la radiolocalización con arpón con muy buenos éxitos, y por eso les digo que siempre debe haber un contacto y una conexión directa entre el cirujano mastólogo, el ginecólogo obstetra especialista en el área de mastología, con el médico radiólogo, con previa discusión de las imágenes, dónde quieres el arpón, cómo quieres la colocación del arpón, porque a veces uno procede a colocar el arpón y desde el punto de vista quirúrgico queda complejo el acceso a la lesión, y entonces siempre es bueno la comunicación con el cirujano. Además de eso, con el uso del mamógrafo, también podemos realizar estudios especiales en pacientes que lo requieran. Podemos realizar galactografías. Indicación de la galactografía en pacientes que tengan telorraquia y que sospechemos que tienen un carcinoma, por ejemplo, intraductal y que no vemos absolutamente nada ni en la mamografía convencional ni en el ultrasonido. Tenemos la posibilidad de colocar medio de contraste yodado hidrosoluble accediendo por el orificio de los conductos lactíferos y colocando el medio de contraste para poder visualizar la integridad de los conductos. La tomosíntesis digital, yo todavía la sigo catalogando como una nueva herramienta en el diagnóstico mamario, pero resulta que desde que comenzó la mamografía en el año de 1960 y trabajamos con mamografías analógicas durante aproximadamente 40 años, no es sino hasta el año 2000 cuando aparece la mamografía digital para sustituir la mamografía analógica y comienzan a trabajar en la mamografía digitalizada a través de un convertidor analógico digital para una imagen analógica, transformarla en una imagen digital, que también es valedero, pero que por supuesto no sustituye a lo que representa la mamografía digital, pues no es más que hasta el año 2011 cuando aparece la tomosíntesis mamaria. El mismo avance que tuvieron en tomografía, también lo visualizamos en la mamografía, quizás se tardaron un poco más, y no es hasta el año 2011 cuando comienza a aparecer la tomosíntesis mamaria. En nuestro medio, aquí en Mérida, apareció en el año 2014, y ya tenemos aproximadamente 7 años de experiencia en tomosíntesis mamaria como una herramienta adicional a la mamografía que nos permite ayudar al diagnóstico médico. ¿Qué hace la tomosíntesis mamaria? La tomosíntesis lo que hace es precisamente mejorar la visualización de las lesiones mamarias al minimizar la superposición de las estructuras. ¿Qué significa esto? Que en esa mama densa, que antiguamente mostramos algunas imágenes nodulares en los cuales los bordes se comienzan a perder, pues con la tomosíntesis esos bordes nosotros los podemos realzar y podemos establecer si realmente estamos ante la presencia de una lesión nodular de bordes regulares o una lesión nodular de bordes irregulares. Y eso lo hace, ¿por qué? Porque en un tomógrafo convencional donde tenemos los detectores con la bandeja de compresión y el receptor y el tubo de rayos X, el tubo de rayos X se caracteriza por ser fijo, mientras que la tomosíntesis, el tubo de rayos X se caracteriza por angular y puede angular entre 15 a 30 grados dependiendo de la casa comercial. El hecho de que el tubo de rayos X pueda angularse, eso permite que seamos capaces de originar imágenes seriadas de la mama, es decir, que si una mama tiene un espesor de aproximadamente 8 centímetros, podemos generar una imagen cada milímetro, podemos obtener 80 imágenes, tanto en proyección cráneo-caudal como medio oblicua lateral, y esas imágenes a través de un proceso de reconstrucción complejo, pues nos da la posibilidad de visualizarla en una modalidad tipo cine en 3D,
y podemos ayudar con más precisión al diagnóstico definitivo de patología mamaria. Y de esa manera, pues cada vez tratamos de acercarnos más a que el cáncer de mama se nos esconda con menos precisión. Un segundo. Eso nos permite trabajar directamente con la mama densa. Por ejemplo, en esta proyección medio oblicua lateral, donde podemos visualizar que hay una imagen que se muestra como una imagen nodular, podemos visualizar cómo con la tomosíntesis de esa imagen vemos cómo realza de manera adecuada los bordes y podemos catalogarlo, fíjense, como una lesión de bordes definidos, contornos precisos, regulares, como una lesión que podemos perfectamente catalogarla como un BIRAC2, mientras que con la mamografía convencional digital, pues pudiéramos, como no vemos adecuadamente los contornos, pudiéramos catalogarlos como un BIRAC tipo 3. Aquí vemos una mama densa ACRD, donde podemos visualizar que a nivel de la región retroalveolar pareciera observarse una imagen de tipo nodular y vemos que con el uso de la tomosíntesis los bordes de la lesión se realzan de manera notable. Es más, podemos visualizar un cierto halo radiolúcido alrededor de esa lesión y cuando hacemos la correlación con el ultrasonido, las imágenes que tienen esta característica tienden a ser quistes simples. Entonces, vemos como una lesión que no se visualizaba de manera adecuada, los bordes y los contornos no se podían observar, con el uso de la tomosíntesis, pues podemos establecer que es una imagen benigna. Vemos, por ejemplo, en el caso de esta mamografía en proyección craneocaudal de la mama izquierda, donde vemos una densidad acentuada a nivel de la región retroalveolar. Y cuando realizamos la tomosíntesis, vemos que esa densidad acentuada corresponde a una lesión nodular de bordes definidos, contornos precisos y regulares. Aquí podemos observar en este caso donde vemos una lesión que con la tomosíntesis podemos visualizarla claramente con una lesión de bordes definidos, contornos precisos, márgenes lobulados, que puede corresponder a un fibroadenoma. En este caso vemos, fíjense ustedes como vemos acá, un área de distorsión densa a nivel del plano posterior de la mama en la proyección craneocaudal y que cuando realizamos la tomosíntesis, miren cómo vemos la lesión nodular densa con un halo que tiende a ser radiolúcido y que cuando hacemos la correlación con el ultrasonido, pues corresponde a un quiste simple, es decir, una lesión nodular benigna, que cuando vemos en la mamografía convencional, los bordes de la lesión no lo podemos visualizar con detalle. En las lesiones irregulares, que tienen tendencia a ser espiculares, la tomosíntesis la realza mucho más. Y eso es un concepto muy importante, por eso los mastólogos y los cirujanos mastólogos utilizan la tomosíntesis como una herramienta importantísima para el diagnóstico de patología mamaria. ¿Por qué? Porque una vez que la paciente es diagnosticada con un cáncer de mama, muchas veces nosotros medimos por ultrasonido la lesión nodular, vemos en una mamografía convencional digital la lesión nodular, pero la espicularidad es difícil determinarla. Con la tomosíntesis podemos medir la espicularidad tanto anterior, superior, posterior, y de hecho se mide y se le reporta. Y en esa paciente, cuando recibe terapia neoadyuvante y vuelve nuevamente para hacer el control posterior a la terapia, vemos cómo han disminuido la espicularidad y el tamaño de la lesión, y eso les permite a ellos trabajar con una cirugía preservadora en vez de realizar una mastectomía total. Entonces la tomosíntesis reviste mucha importancia en el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama. Las ventajas de la tomosíntesis, bueno,
mejor definición del tamaño y del contorno tumoral, mejor evaluación de las asimetrías, incrementa la detección de áreas de distorsión y, por supuesto, la evaluación de la mama densa. Además, disminuye la necesidad de estudios complementarios, aumenta el valor predictivo positivo en la recomendación de biopsia, aumenta la tasa de detección de cáncer y detecta más cáncer invasivo. Es importante hacer la acotación de que porque ha habido mucha discusión a nivel mundial en cuanto a la comparación entre la tomosíntesis y la mamografía digital o digitalizada. Una no compite con la otra, cada una tiene sus indicaciones precisas porque hay personas que piensan y así lo defienden, que con un buen mamógrafo digital, con compresión y magnificaciones, llegan al diagnóstico definitivo. Eso es indudable. Lo mismo se puede hacer con la tomosíntesis. Lo único es que en mamas densas, en pacientes que tengan alto riesgo de cáncer de mama, porque hay historia de familiar dentro de su grupo familiar, y en pacientes que han sido operadas de cáncer de mama para seguimiento posterior a la cirugía y posterior al tratamiento, la tomosíntesis representa una herramienta importantísima para el seguimiento de esos pacientes. Si estamos hablando de la generación de imágenes en mama, tenemos que hablar de la mamografía por emisión de positrones. Generalmente en nuestro medio no se usa la mamografía por emisión de positrones, y no se usa no es porque queramos, en otros países se usa porque forma parte de lo que es el beneficio de seguridad social de los pacientes, y es una herramienta muy importante para el diagnóstico de cáncer de mama, sobre todo multifocal y multicéntrico, y para el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama en sus controles sucesivos. La mamografía por emisión de positrones representa un estudio molecular de la mama. ¿En qué consiste? Usa como herramienta fundamental la mamografía, pero consiste en la inyección de un radioisótopo. En este caso, una sustancia radioactiva que generalmente es un análogo de la glucosa, la cual se inyecta en vía sanguínea, y como es un análogo de la glucosa, pues toma el transportador de la glucosa y lo incorpora dentro de la célula. El problema es que dentro de la célula esa sustancia experimenta una transformación bioquímica y se queda acumulada dentro de la célula. Al quedarse acumulada dentro de la célula, emite rayos gamma, y al hacerle la mamografía por emisión de positrones, lo que vamos a obtener es un hipermetabolismo de la lesión que estamos observando, la detección de esos rayos gamma que representa aumento del metabolismo de la célula que estamos observando. Y es por eso que, por ejemplo, en esta mamografía medio oblicua lateral, donde vemos una lesión localizada a nivel de la cola de la mama, de bordes lobulados, irregulares, espiculares, con ganglios que tienen una morfología radiológica típica, al hacer la mamografía por emisión de positrones, pues vemos el hipermetabolismo con el aumento de esa sustancia que es captada por el mamógrafo por emisión de positrones, y no solamente de la sustancia, sino también los ganglios que se encuentran localizados a nivel de la región axilar. Este procedimiento es capaz de detectar lesiones de hasta 2 milímetros y 3 milímetros. ¿Por qué? Porque trabaja inclusive previo a la angiogénesis que anteriormente habíamos mencionado y previo a los cambios morfológicos, es decir, que está por encima en la detección de sea multicéntrico y multifocal, comparado con la resonancia magnética, que es espectacular para evaluar la perfusión a través de la hipervascularización del tejido, hablamos de angiogénesis, y en el caso de la mamografía y la tomosíntesis para la detección de las microcalcificaciones que aparecen en etapas más tardías. Aquí no, aquí estamos trabajando en la etapa inicial del cáncer, cuando está incrementando el metabolismo celular por la proliferación de las células atípicas. Entonces, este es un procedimiento de generación de imágenes espectacular, pero comparado en costos con la tomosíntesis, la mamografía digital y el ultrasonido, pues escapa, por supuesto, de muchos pacientes que lo puedan realizar. En este caso, por ejemplo, tenemos una paciente a la cual hicieron mastectomía total derecha, fue a su control a través de una mamografía por emisión de positrones en la mama izquierda, y se ven áreas de hipermetabolismo que no es única, sino son múltiples, y tiene un CA multifocal
posterior a ser tratada de una mastectomía total derecha por un CA de mama derecha. La resonancia magnética. La resonancia magnética es un método espectacular para trabajar con pacientes con patología mamaria. Pero para que un paciente llegue a realizarse una resonancia magnética relacionada con patología mamaria, debe previamente haber pasado por ultrasonido, mamografía y llegar a la resonancia magnética. Quizás es un procedimiento en comparación con el ultrasonido y la mamografía un poco más complicado porque generalmente la resonancia magnética se debe realizar con contraste endovenoso para aumentar la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico de la patología mamaria a la cual estamos haciendo referencia. Y debe hacerse por lo menos en un resonador de 1.5 Tesla para garantizar la resolución espacial de las imágenes que estamos visualizando. En el caso de la resonancia magnética, lo importante es que podemos hacer todas las secuencias que normalmente conocemos en la resonancia convencional. Podemos realizar secuencias ponderadas en T1, secuencias ponderadas en T2, saturación grasa, y lo más importante es que podemos realizar pruebas de difusión y de perfusión, inclusive de espectroscopía. Y eso es lo que nos da la posibilidad de que la resonancia magnética nos ayude muchísimo, no en la determinación de CA de mama que podemos utilizar con los otros métodos, sino en la detección de CA de mama multicéntrico y multifocal, en la misma mama o en la mama contralateral. ¿Por qué? Porque sus dos herramientas fundamentales son la perfusión, es decir, vamos a medir vascularización, es una prueba funcional, y la difusión, en la cual estamos trabajando con la celularidad de la lesión. Y eso es una herramienta importantísima para el diagnóstico de patología mamaria. Aquí, por ejemplo, estamos observando las curvas que se generan producto de la perfusión de acuerdo a la patología mamaria que estemos observando. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, se generan tres tipos de curvas. Una curva tipo 1, una curva tipo 2 y una curva tipo 3. En esta curva tipo 1 la podemos colocar el ROI y poder medir en cualquier parte del tejido mamario, y podemos visualizar, por ejemplo, en esta lesión que estamos observando acá, que capta contraste, pero con una captación de contraste que es poca, vemos cómo comienza a subir la curva en la primera fase de la ejecución de la curva, y esa curva se hace lenta en el tiempo, no se provoca una caída importante de la curva, y eso nos cataloga que es una lesión benigna. Ese comportamiento lo podemos tener inclusive en tejido fibroglandular normal. En esta lesión que estamos observando acá, vemos que el comportamiento de la curva es distinto, tiene un ascenso rápido y posteriormente hace una especie de meseta para posteriormente decaer. Tanto la curva tipo 2 como la curva tipo 3, que es un ascenso rápido y un descenso rápido, que es la que denominamos wash-up, wash-in y wash-up, entra rápido y sale rápido. Esa curva es la típica para el cáncer de mama. En algunas pruebas se ha observado que esta curva tipo 2 puede asociarse entre un 60-70% con cáncer de mama. Por eso es que hay que visualizar muy bien la curva y tener un manejo adecuado de las curvas. En esta curva, que es una curva tipo 2, podemos establecer las fases diferentes en cuanto a la captación del medio de contraste. Tenemos una primera fase, vamos a denominarla una fase precoz y una fase tardía, en donde en la primera fase vemos cómo en la curva el tiempo en función de la captación del contraste, vemos cómo alcanza su pico máximo a los 2.3 minutos con una captación de casi 196% de contraste. Esto es típico de una lesión neoplásica. Por eso es que podemos utilizar todas las secuencias que, además de la perfusión y de la difusión, cuyas lesiones tumorales restringen precisamente en la difusión, podemos utilizar la morfología, y de ahí nos basamos en las secuencias ponderadas en T1, en T2, las técnicas con saturación grasa, que nos permiten establecer diagnósticos tanto benignos como malignos. Aquí vemos, por ejemplo, un patrón micronodular con una condición fibroquística normal en una mama posterior a la inyección de medio de contraste. Aquí vemos un realce anular en anillo de un quiste.
Aquí, por ejemplo, vemos un quiste que es fácil determinar en una resonancia magnética porque resulta que los quistes se caracterizan por ser hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, pero no solamente los quistes tienen ese comportamiento. Las lesiones tumorales también tienen, neoplásicas, tienen ese comportamiento, por eso es que necesitamos la perfusión para poder evaluar si hay hipervascularización o no hay hipervascularización. Sabemos que los quistes pues no van a estar vascularizados y por eso podemos establecer el diagnóstico definitivo de la patología. Y en este caso vemos lesiones nodulares con realce heterogéneo, septos y tabiques que corresponden a un fibroadenoma. Los patrones de presentación de un carcinoma ductal pueden ser variados. Tenemos reforzamiento lineal y reticular asociado en una secuencia ponderada en T1 con contraste. Vemos las lesiones nodulares de bordes definidos, contornos precisos, irregulares, espiculares. Vemos pequeñas lesiones con un realce muy acentuado del contraste a pesar de tener bordes definidos y contornos precisos. Y vemos lesiones heterogéneas con centros hipointensos que no realzan con la administración del medio de contraste si no hay un realce periférico. Y vemos lesiones donde no hay realmente lesiones nodulares asociadas, sino vemos cambios en la arquitectura del tejido con hiperintensidad diseminada del tejido y que pueden ser susceptibles a presentación de un carcinoma ductal. Hallazgos malignos, por ejemplo, en secuencias ponderadas en T1, donde vemos que se ven hipointensos y con la administración del medio de contraste realzan con la administración del medio de contraste, pero el medio de contraste puede ser un realce heterogéneo, como vemos acá, en dos lesiones que están adyacentes, pero generalmente este poco realce se debe a necrosis tumoral. Vemos lesiones nodulares y vemos cómo esas lesiones nodulares se pueden asociar además a engrosamiento de la piel y retracciones del complejo areola-pezón. En reconstrucciones tipo MIC y en reconstrucciones que nos permiten visualizar la vascularización de la mama, podemos ver cómo una lesión en la cola de la mama derecha está vascularizada. Esto nos representa la angiogénesis de la cual estábamos hablando anteriormente y esto es lo que nos permite generar las curvas que nos permiten establecer diagnósticos definitivos. Quizás en lesiones como esta no hay ningún problema, pero hay lesiones pequeñas que no tienen ese comportamiento y que por la prueba funcional más la difusión podemos establecer el diagnóstico definitivo. No solamente de una lesión única, sino de multicentralidad, de multifocalidad y de lesiones en la mama contralateral. No solamente nos permite visualizar de manera adecuada lesiones como esta a nivel de la mama, sino también nos permite visualizar la región axilar, porque los ganglios son susceptibles, debido a la captación del medio de contraste utilizado, de generar curvas allí por hipervascularización y a través de esa curva podemos también definir si los ganglios son ganglios normales, ganglios inflamatorios o estamos ante la presencia de la posibilidad de ganglios infiltrativos. Y no solamente estamos limitados a la evaluación de la mama, también nos permite evaluar la parrilla costal, el compromiso del músculo pectoral en lesiones de ubicación posterior, cercanas al músculo pectoral, que la podemos asumir solamente con la mamografía, ver la superposición allí, con la resonancia las podemos visualizar. Y nos permite evaluar la parrilla costal y nos permite evaluar inclusive el pulmón y los órganos adyacentes. Podemos detectar derrames pleurales, así sean laminares, y podemos detectar también lesiones a nivel del hígado. Eso forma parte de la experticia que tiene que tener el médico radiólogo al momento de la evaluación de todas las imágenes. Y por supuesto, no solamente nos vamos a limitar a la mujer. Resulta que los hombres también tenemos glándulas mamarias que experimentan un proceso de atrofia y regresión durante su proceso evolutivo, pero que al igual que en la mujer podemos tener desarrollo de patología benigna y patología maligna. Patología benigna como una ginecomastia que trae, que al visualizarla con el ultrasonido vemos imágenes hipoecogénicas, muchas veces que son de bordes poco definidos, contornos imprecisos, pero que representan desarrollo de tejido fibroglandular, a la cual también podemos realizarle mamografía. Y lesiones malignas también podemos presentar a nivel de la glándula mamaria en el hombre. También es susceptible de realizarle cualquiera de los procedimientos que anteriormente mencionamos: ultrasonido, mamografía y resonancia magnética.
El porqué quizás de todo lo que estamos hablando de una manera muy resumida con cada método. En primer lugar, para que sea el preámbulo, para que hablemos más adelante de más ultrasonido, más mamografía, más tomosíntesis, más resonancia magnética. La finalidad es que definitivamente la detección temprana del cáncer de mama puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Eso lo sabemos. Y que además más de 400.000 mujeres fallecen cada año a nivel mundial como consecuencia del cáncer de mama. El problema no es el diagnóstico de cáncer de mama, porque cuando una persona tiene cáncer de mama y el cáncer de mama es florido con una lesión localmente avanzada, la diagnosticamos, o cuando el cáncer de mama tiene 1 o 2 centímetros de tamaño tumoral. El problema es trabajar con la detección precoz del cáncer de mama, y aquí todos los que estamos involucrados con esa detección precoz tenemos un papel fundamental. Los que hacemos ultrasonido, los que interpretamos mamografía, los que realizan mamografía, los que trabajamos con resonancia, tenemos un papel fundamental. En Venezuela, cada día fallecen 3 mujeres por cáncer de mama. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Jugar al escondite con el cáncer de mama y con la patología mamaria, pero jugar al escondite así, o sea, en un cuarto de 1 metro cuadrado, donde hayan 2 personas involucradas y que apenas nos volteemos, tengamos la posibilidad de establecer el diagnóstico de cáncer de mama. Y hay muchas personas que están trabajando en eso, muchas instituciones que están trabajando en eso. Este fin de semana, en el centro clínico, se realizó un despistaje de cáncer de mama donde participaron más de 300 mujeres haciéndose despistaje con cáncer de mama. Y de esas 300 mujeres se logró detectar 2 cáncer de mama con toma de biopsia directa, a la cual hoy le realizamos esta mañana los exámenes complementarios de ultrasonido y mamografía a precios de bajos costos. Y eso es muy importante y es lo que todos tenemos que hacer para tratar de mejorar el diagnóstico precoz y definitivamente hacer que esa lucha que estamos realizando en contra del cáncer de mama no sea solamente la lucha de las personas que están padeciendo el cáncer de mama, sino que todos los que podamos participar como médicos, como gerentes en salud de las diferentes instituciones, pues podamos prestar el servicio que realmente debemos hacer para establecer diagnóstico precoz. A eso es lo que tenemos que enfocar. Muchas gracias y buenas noches. Bien. Muchísimas gracias al doctor Franklin Moreno por su excelente participación y conferencia, donde nos dio un repaso completo acerca de la mama en México. Vamos a abrir el derecho de preguntas y respuestas. Si alguien de la sala de Zoom o del presencial tiene alguna pregunta, pues estamos a bien para que el doctor pueda responder. Bien. Si no hay preguntas, pues agradecerle una... ¿Es recomendable la protección de la glándula tiroides al realizar la mamografía? Preguntan. Sí, sí es recomendable el uso del protector tiroideo para el momento de realizar la mamografía, a pesar de que los nuevos mamógrafos
la dispersión de la radiación está completamente minimizada, eso forma parte dentro del protocolo de protección al paciente. Al igual que el técnico radiólogo debe protegerse detrás de la consola de trabajo y tiene su vidrio de protección, también debemos proteger al paciente. Eso no evita tampoco que una mujer embarazada pueda realizarse su mamografía, inclusive con la protección del abdomen. Eso está descrito. Bien, muchas gracias. Invito al doctor Moreno, si quiere, doctor, por favor acérquese aquí al micrófono para que la gente de Zoom pueda escucharlo. Buenas noches a todos. Esta semana recibí una invitación para participar. Me pareció muy interesante que el retomar esta parte académica en instituciones privadas, porque fundamentalmente se requiere ese amor por el paciente para cada día individualizar las acciones que se pueden acometer para con nuestros pacientes. Yo primero pues, quería felicitarte, Franklin, porque es una presentación realmente muy hermosa. Y una de las cosas que me preguntaba a lo largo de esta presentación es que en realidad hoy día existe una serie de posibilidades desde el punto de vista imagenológico para que los pacientes sean diagnosticados. A veces nosotros somos consultados en atención al uso de varios procedimientos imagenológicos. Entonces, en el día de hoy tú nos has dejado claro la importancia de los diferentes procedimientos. Y haciendo incluso énfasis en la posibilidad de realizar exámenes de la mama en las pacientes que tienen prótesis, que se ha vuelto como un mito que en una práctica corriente de hoy día, que es el uso de la prótesis mamaria, pues hay mujeres que tienen un gran temor a hacerse ese tipo de estudios imagenológicos. Pero mi pregunta para ti específica era, ¿qué aconsejar a la paciente en el momento en que empieza la controversia de hacer uno u otro estudio imagenológico? En tu conferencia queda claro que los estudios imagenológicos se definen como complementarios. Uno podría ayudar a definir acciones a seguir los sucesivos. Pero en la práctica diaria, pues existe siempre esa duda en la paciente, ¿no? ¿Qué más exámenes debo hacer? Porque encima de todo, los exámenes hoy día tienen un cierto costo. Y de pronto, pues, podríamos esta noche pues, intentar por lo menos dar una pauta general de la importancia de hacer estos estudios complementarios. Mis felicitaciones para ti y para los organizadores de eventos. Gracias. Bueno, esa es una excelente pregunta, ¿no? Eso depende mucho del manejo clínico de la paciente y de quien lleva a la paciente, que es el clínico precisamente. Cuando la paciente llega a realizarse un procedimiento, o es el ginecólogo y obstetra que la maneja, o el médico general, o el médico de familia. Pero sí hay estándares que ya están determinados. Si hablamos de que la mamografía es el único método de screening y tamizaje que realmente hay, pues toda paciente, vamos a definir las pacientes mayores de 35 años, deben realizarse su mamografía anual como método de screening. Cuando esa paciente mayor de 35 años, o de 35 y más, se realiza su mamografía, el médico radiólogo, cuando hace la evaluación de la mamografía, le va a decir al clínico, de acuerdo a la clasificación BIRAT, qué es lo que tiene que hacer. Si la mamografía indica que es un BIRAT 1, pues le dice que es completamente normal, no necesita hacerse absolutamente nada, y ella volverá al siguiente año a hacerse su mamografía control, mientras no aparezca absolutamente nada.
Si ya la comienza a catalogar como un BRAF 0, pues amerita un estudio complementario, y ese estudio complementario puede estar representado o por un ultrasonido, o una compresión con magnificación focalizada, si así lo amerita, o una tomosíntesis mamaria u otra cosa. Esa paciente entra dentro de un protocolo diferente a evaluar. Pero eso es en el caso de la paciente mayor de 35. En el caso de la paciente menor de 35, que comienza a acudir, inclusive desde los pediatras, vamos a hablar desde los pediatras, porque inclusive desde que una niña nace puede tener patología mamaria congénita o relacionado con descontrol hormonal al momento del nacimiento. Y patología mamaria que puede presentar en la niñez, en la infancia, en la pubertad. Desde que es controlada por su pediatra, pues el método indicado antes de los 35 años, ante cualquier aparición de patología mamaria, es el ultrasonido. Y el ultrasonido, una vez realizado, indicará cuál es el procedimiento adicional que hay que hacer. Lo que yo he visto en cuanto al manejo clínico de esa clase de pacientes es que los que trabajan directamente con la parte oncológica, sean mastólogos, cirujanos mastólogos, oncólogos médicos, la prioridad es establecer el diagnóstico preciso. Si yo tengo una paciente de 20 años con una lesión nodular que tiene características de malignidad por ultrasonido, seguimos el protocolo, hacer su mamografía, su tomosíntesis, o lo que esté previsto, así no tenga la edad que tiene que tener, porque tenemos que establecer el diagnóstico y entra en un protocolo de manejo preoncológico, oncológico. Y de allí se disparará todo lo demás que viene. En cascada, que es la resonancia, porque hoy en día los cirujanos mastólogos difícilmente se arriesgan a meter a un paciente a quirófano sin una resonancia de mama, porque tienen que tratar de descartar que haya multicentralidad o multifocalidad de una mama o de la contralateral, porque de eso va a depender el éxito del tratamiento que van a aplicar. Entonces, esos serían los estándares. Fuera de eso, no hay otra. Si a nosotros en nuestro servicio nos llega una paciente de 25 años con una orden de mamografía, evaluamos de quién es la orden de mamografía, porque de rutina no se debe utilizar y no entra dentro del protocolo si no tiene un ultrasonido previo. Pudiéramos utilizar el ultrasonido como método de rutina en una paciente, por ejemplo, que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Pero esa paciente que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama comienza a ser evaluado por el mastólogo. Y al ser evaluado por el mastólogo utiliza de rutina su mamografía con su ultrasonido. Pero es una paciente especial que tiene riesgo familiar de cáncer de mama. Entonces, es variable de acuerdo a la edad, pero en primera instancia, de 35 años, mamografía. Por debajo de esos años, ultrasonido de primera instancia. Hay algunas preguntas aquí del grupo de Zoom, que ya usted con la respuesta que dio ahorita pues aclaró algunas, pero vamos a darlas para que puntualmente usted pueda responder. Dice que si se debe solicitar tomosíntesis de rutina. Miren, algunos países, por ejemplo Colombia, la tomosíntesis, pero es que tiene un sistema de seguridad social diferente. Lo pueden utilizar de rutina porque tienen tomosíntesis en todas sus ciudades, en Bogotá, en Cali, en todas hay tomosíntesis. Y lo utilizan dentro de su sistema de salud y utilizan la tomosíntesis de rutina. En nuestro medio no. En nuestro medio no se utiliza la tomosíntesis de rutina, primero porque no la hay en todas partes. La hay aquí en Mérida, la hay en Maracaibo, la hay en Caracas, la hay en Oriente, pero en otras partes no hay la tomosíntesis de rutina. Y la tomosíntesis tiene su indicación precisa. ¿Cuándo debemos utilizar realmente tomosíntesis? En pacientes con una mama densa, donde siempre con una mamografía digital o digitalizada van a complementar con ultrasonido. En pacientes que tienen antecedentes de familiares con cáncer de mama es recomendable utilizar la tomosíntesis como dentro del protocolo de manejo oncológico de esos pacientes como familiar por el alto riesgo que pueden tener, y pacientes oncológicos. Todo paciente oncológico, de poder hacerse, debe realizar su tomosíntesis, porque estamos tratando de detectar la posibilidad de recidiva tumoral, de otras cosas que tenemos que evaluar con tomosíntesis. En nuestro medio no debe utilizarse la tomosíntesis de rutina porque es un gasto importante.
Aquí en nuestro medio una mamografía convencional puede estar por el orden de los 20 a 25, 30 dólares, dependiendo de donde se la haga. La tomosíntesis cuesta acá en nuestro medio 90 dólares. A nivel de Caracas está por el orden de los 120 y 150 dólares. Entonces es un procedimiento que debe ser utilizado en los pacientes que realmente lo ameritan. Bien, hay una pregunta que usted aclaró, pero hay mamografía en pacientes menores de 25 años. Si tiene alguna utilidad y con un diagnóstico de fibra. No, con diagnóstico de fibroadenoma no debe realizarse mamografía en una paciente de 25 años. ¿Sí? Por ultrasonido, de todo lo que discutimos, estamos de acuerdo que es una lesión. Cuando uno ve una lesión nodular que es compatible con un fibroadenoma y la estamos viendo por primera vez, uno siempre la cataloga como un BRCA 3, a pesar de no estar seguro de que es un fibroadenoma. ¿Por qué? Porque tenemos que controlarla cada 6 meses para ver los cambios en la morfología de ese fibroadenoma, si el fibroadenoma crece, si cambian los márgenes, los bordes, si se hace más heterogéneo, que le dice al clínico que hay que actuar rápidamente para hacer una toma de biopsia. Y de hecho ese es el comportamiento que tiene. El mastólogo la evalúa de esa manera, la controla cada 6 meses durante los primeros 2 años y después, si no hay cambios, la deja anualmente. Pero si él ve que hay un cambio en alguna de las características que mencionamos, no va a hacer la mamografía, sino va directamente a hacer la toma de biopsia. Preguntan que si es mejor una campaña de ecografía en lugar de la campaña de tócate. Mire, yo con la campaña de tócate no creo mucho. Eso es como que a los ginecólogos con el cáncer de cuello le dijéramos que tócate el cuello para diagnosticar cáncer, ¿no? Algo así. Yo no estoy de acuerdo con la campaña de tócate porque cuando tú lees la evolución de la enfermedad, realmente la evolución del carcinoma está por encima de los 7 u 8 años en el cual la enfermedad está pasando por todo ese proceso. Primero cambios metabólicos, después cambios de angiogénesis y después vienen los cambios morfológicos. Y los cambios morfológicos pueden comenzar desde los 3 o 4 años en adelante, donde apenas se insinúa en una mamografía por microcalcificaciones agrupadas que, dependiendo de quien la lea y el conocimiento que tenga, pues puede mandar lo adicional en compresión, con magnificación y hasta biopsia estereotáxica, que tampoco tenemos en nuestro medio, para poder establecer el diagnóstico. El tócate puede funcionar, pero cuando se toca la mujer, la lesión está por encima de 1 centímetro. Quizás el cirujano mastólogo pudiera tocar o el mastólogo, el que trabaja con mama, de tanto que ha tocado y de la experticia que tiene, lo pudiera tocar un poquito más pequeño, pero generalmente está por encima del centímetro de tamaño y ya ha tenido una evolución importante. Sí forma parte de nuestro protocolo, pero es mejor hacerse lo que tiene que hacerse a partir de los 35 años. Eso es lo que tiene que hacer. Y por debajo de 35, pues, trabajar con lo que tenemos, ultrasonido. En ese caso, si se toca una lesión, acudir, pero probablemente sea una lesión de tipo benigna, que es lo más frecuente, quistes o lesiones nodulares sólidas. Bien. Hay últimas 2 preguntas que vamos a englobar en una sola, que es ¿con qué frecuencia deben hacerse las mamografías en pacientes que tienen varias mamografías y ultrasonidos sin patologías anteriores? ¿Y a partir de cuándo se recomienda hacer la mamografía? ¿A partir de los 40 o 50? No, la mamografía anteriormente, hace unos años atrás, se realizaba a partir de los 40 años. Pero resulta que eso no es por casualidad que bajaron a 35. Y yo creo que a la larga van a tener que bajar un poco más, porque lo que estamos viendo es pacientes 22, 24, 25, 28 años con cáncer de mama. Eso es lo que estamos viendo. Lo que está escrito es que a partir de los 35 años, eso es lo que establece la Academia Americana de Radiología, y debe ser anual. Lo que pasa es que los médicos clínicos juegan mucho con esto en relación a los pacientes, y no juegan por mal, sino que ven que es una paciente, por ejemplo, con una mama muy liposustituida, con un control el año anterior y no ha habido cambio desde el punto de vista clínico, a veces le dice hágasela cada 2 años. Yo creo que eso debe quedar claro. El control es anual, porque debe ser anual para nosotros poder establecer la diferencia entre una mamografía y otra. Y el control anual debe ser estricto. O sea, yo siempre insisto que la mamografía es algo especializado a la cual hay que darle la mayor importancia posible. En nuestra institución o en las instituciones donde tratamos de que las cosas se hagan bien hechas, vemos la mamografía como una consulta.
y le hacemos llenar un formato completo al paciente con todos los antecedentes. El paciente debe traer todos los estudios previos para precisamente darle la posibilidad de interpretar lo que realmente nosotros queremos. O sea, es una consulta para nosotros especializada y que reviste mucha importancia porque es el único método de tamizaje y despistaje de cáncer de mama y debe tener la seriedad que debe tener. Pero debe ser a partir de los 35 años anual, no por allí como decían inclusive que una abuelita que viene estos días que le habían dicho que a partir de los 70 no se haga más mamografía porque ya a los 70 años no le daba cáncer. No, sí da cáncer y es más, en estas últimas semanas tenemos por allí 4 pacientes entre 75 y 80 años con cáncer de mama. Y bueno, menos de 35 su ultrasonido, inclusive si es una paciente con antecedentes familiares de cáncer de mama, ultrasonido anual, que es el método más fácil, más inocuo y más económico que podemos realizar. Bien, en aras del tiempo y agradeciendo la participación tanto de la audiencia presencial como virtual, queremos agradecer nuevamente al doctor Franklin Moreno por su excelente exposición, al Centro Clínico y a la doctora Carolina Ruiz por permitirnos sus espacios para llevar a cabo esta actividad. Y quiero darle la palabra al doctor Pastor Galicia para que pueda despedir la mesa. Muchas gracias a todos por su participación, doctor Galicia. Muchísimas gracias, doctor Escalante. Bueno, a todos los colegas presentes allá en el auditorio del Centro Clínico Marcial Ríos Morillo, mi agradecimiento por su presencia, por sus preguntas, a todas las personas que estuvieron a través del chat desde diferentes partes del país. También mi agradecimiento en nombre de Grupo Leti, recordándoles que esta actividad ha sido grabada y será colgada en el canal de YouTube de Grupo Leti para que puedan disfrutarla todas las veces que necesiten. Felicitaciones al colega expositor y bueno, será hasta la próxima. Buenas noches y que tengan, bueno, una feliz jornada. Hasta la próxima.